Bienvenidos a Resonantes, qué bueno volvernos a encontrar hoy miércoles para hablar de un tema que yo creo que pues algunos los sentirán cercano, otros no tanto, y es el ejercicio que supone el periodismo cultural, que para muchos es el patito feo del periodismo, el que dejan por ahí a un ladito los grandes medios o las grandes conglomeraciones mediáticas en el mundo, pero que además en Colombia pues enfrenta permanentemente muchos retos, en donde en general la labor, el ejercicio periodístico pues trae consigo un universo de posibilidades y de improvisos, pero que cuando hablamos de música, de cultura, de cine, de arte, de teatro, pues aún más, son cada vez menos los espacios y menos las ventanas que tenemos para encontrarnos con algunos temas y sobre todo con una mirada que suele ser bastante subjetiva de los hechos, o que por más de que se persiga esa objetividad o esa mirada lejana, pues al final estamos hablando de cosas que pasan por el espíritu humano y que tocan y que nos ponen en contacto con algunos lugares supremamente profundos del ser. Pero antes de entrar en esta dualidad, quiero saludar a mi compañero y amigo Cristian Camilo Ramírez, porque Cami, hoy tenemos muy buenos invitados, quienes además han sido figuras muy importantes en el mundo del periodismo cultural en el país. Así es, Cami, buenas noches para usted y para los televidentes. También arrancábamos con una buena forma de música para traerles a los televidentes. Necesario hablar de distintos temas, Cami, como lo decía usted el día de hoy, pero creo que para irlos de una vez metiendo en el cuento, saludemos a Christopher y a Mario, que son nuestros invitados el día de hoy. Han hecho trabajos de edición en distintas publicaciones culturales muy importantes en nuestro país y obviamente continúan con su trabajo desde distintas instituciones y distintas aristas que tienen que ver con la cultura en Colombia y otros lugares del mundo y cómo nos ven culturalmente desde otros lugares del mundo. Mario, Christopher, bienvenidos a Resonantes de Canal 13. ¿Qué tal todo? Muchas gracias, Camilo. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Camila. Nos alegra mucho tenerlos acá, sobre todo porque queremos hablar en medio de un 2022 post cuarentenas y bueno, no post pandemia del todo, pero donde se están reorganizando un poco las cosas y al menos hablábamos hace algunas semanas cómo la industria del entretenimiento está intentando reorganizarse, pero eso no quiere decir que el periodismo cultural tenga los mismos espacios que están teniendo, por ejemplo, los conciertos y otros, digamos, como otras aristas del mundo de la cultura y el entretenimiento en el país. Quisiera comenzar como preguntándoles a cada uno que han hecho trabajos en el Malpensante, en Arcadia y como ya lo dijo Cami, un montón de publicaciones, ¿cuál ha sido el mayor reto en Colombia desde su experiencia personal a la hora de ser periodistas culturales? Los espacios, los presupuestos, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues Camila, yo te diría que la crisis es como el estado permanente de la gente que trabajamos en este campo. Creo que Christopher compartirá eso conmigo, de modo que volver a insistir en ese punto no tiene como mucho sentido. O sea, quejarnos, bueno, es simplemente lo que hay. Y hay que diferenciar en que la situación es crítica, pero hay mucha salud cultural. Es decir, falta respaldo, faltan presupuestos, todo lo que ya conocemos, lo cual no significa o no se traduce en que haya como una apatía o que estén pasando muy pocas cosas. Al contrario, no sé si tú tienes la misma impresión, hay como una especie como de salud exuberante, por ejemplo, solo en el campo editorial, además de los grandes conglomerados, hay una cantidad enorme de editoriales pequeñas, muy activas, muy dinámicas, que están publicando materiales que se salen o que se apartan de las líneas tradicionales de lo que consume el público. Solo ahí uno ve un indicador de lo que está pasando en muchas otras partes. Yo creo que esa misma vitalidad que se ve ahí, también uno la ve, por ejemplo, en la música. Christopher, ¿cuál es tu visión acerca de como del estado actual de las cosas? Pues yo concuerdo con Mario y creo que lo más difícil para el periodismo cultural es justamente la discrepancia que existe entre toda la producción cultural que hay en un país como Colombia, como decía Mario, en el campo editorial, por ejemplo, y las pocas ventanas que hay para exponer de forma crítica desde el periodismo o para analizar todo lo que está surgiendo. Entonces, pues es difícil trabajar en un campo donde yo, por ejemplo, edité la revista Arcadia, que fue una revista que cerró al comienzo de la pandemia,
que creó Mario era columnista, fue allá columnista varios años, y fue una revista que se volvió un referente cultural importante en el país desde que se fundó con Marian Ponsford y otras personas. Y con la desaparición de Arcadia desapareció también un espacio para hablar desde el periodismo cultural, entendiendo el periodismo cultural como ver qué es lo que estaba saliendo en términos de libros, en términos de películas, de exposiciones, de todo, y realmente analizar y compartir eso con el público. Cada vez son menos los espacios, si bien surgen otras cosas, ¿no? Tú hoy en día en Instagram ves una cantidad de gente que reseña libros, recomienda, o en YouTube, digamos que el sector encuentra sus formas de acoplarse a lo que pasa en la actualidad. Pero sí es muy frustrante estar en un campo donde uno sabe que hay cosas tan increíbles y hay tantos productos y en verdad no hay los lugares para poder hacerle saber al público que estos productos existen. Tú miras el sector editorial, justamente el que mencionaba Mario, una editorial Planeta, una editorial Random House están sacando en promedio 30, 40 novedades al mes. Entre locales e internacionales, pero pues una cantidad de libros. Si tú le sumas a eso los libros de las editoriales independientes, de un Laguna, de un Tragaluz, de las muy buenas editoriales pequeñas y medianas que hay en el país, tú tienes una cantidad de obras, pero ahí el reto es tú cómo le comunicas eso a la gente. Tú cómo le comunicas, porque no hay los espacios, o no hay muchos espacios más bien para entablar ese diálogo con los posibles lectores. Me genera curiosidad, de hecho, la sola estadística de suponer que, y lo que ustedes saben seguramente no se supone sino lo saben, lanzar 30 libros, una editorial al mes, internacionales y autores nacionales. ¿Cómo nos quitamos la banda de policía del buen gusto que tienen los periodistas culturales y explicarle tal vez a la gente cómo entre ese acceso ilimitado a tantas obras, a tantas piezas, donde el periodista cultural trabaja? ¿Qué escoge para mostrar? ¿Qué escoge para reseñar? Y no que sea por X o Y razón, no, es que él es amiguito de este autor, que él trabaja con tal editorial, porque es que en verdad las piezas son casi que ilimitadas en un tiempo muy corto. ¿Cómo el periodismo cultural hace esa curaduría para escoger de qué hablar y de qué tratar para hacer que la gente en las regiones de Colombia entienda que no es ser un policía del buen gusto y porque esto me gusta a mí tal vez lo reseño y lo exalto, sino que lo trabajo de verdad como desde las labores del periodista? Pues, si quieres yo comienzo. Lo primero que yo diría es que la labor del periodista cultural no necesariamente es juzgar la obra, ¿no? Es tratar de entenderla, no es decir que es buena o es mala, y de hecho creo que una reseña, cuando dice que algo es bueno o malo, a mi modo de ver, no sé si Mario discrepe, pues no es lo que más me interesa, es tratar de entender qué es lo que está haciendo un autor con su libro. Entonces, creo que el periodismo cultural no necesariamente tiene que pasar por el juicio, pero creo que más que eso, lo que no existe es ese ecosistema saludable donde haya tanto periodismo cultural, haya tantos periodistas culturales, donde, que le permita al público que uno vaya a escoger este libro y este otro. O sea, tú miras la industria cultural del periodismo en Estados Unidos, en el campo de la música, por ejemplo, y es súper interesante porque ellos allá tienen muchas páginas donde reseñan discos, páginas como NME, como Pitchfork, incluso Rolling Stone, y ellos tienen cientos de críticos que mensualmente están tratando de entender lo que está saliendo y lo que dice esa música de la cultura de Estados Unidos, del momento actual, cómo dialoga con su tradición musical, qué está innovando y todo lo demás. Y acá en Colombia, uno cuando ve una reseña así de un disco de vallenato o de un disco un disco de reggaetón, tratando de hacer un análisis y que no sea una entrevista con el autor o simplemente un comunicado de prensa. Entonces sí, creo que también volvemos al tema del tamaño. Si tuviéramos una industria de periodismo cultural más grande, tal vez no tendríamos que hacernos esa pregunta.
Mario, ¿algo que Bueno, agregar? pues mira, yo separaría dos cosas. O sea, lo primero es que yo creo que nadie, hace mucho se abandonó la idea de que un divulgador de cultura o un crítico propiamente dicho se considera a sí mismo la voz autorizada para separar lo bueno de lo malo, el grano de la paja. Eso hace mucho se abandonó, creo que al menos yo no conozco a nadie que tenga esa cuestión. Lo otro es que, como decía Christopher, una cosa es anunciar la novedad, esto acaba de salir, préstenle atención, y otra ser propiamente crítica, eso. Eso tienen canales separados. Entonces, en lo primero, evidentemente sí hay una limitación muy grande. Miren, la revista Cambio salió y hasta el momento lo que nos quedan debiendo todo en el tema cultural. Eso prácticamente pues no tiene nada que pudiéramos llamar eso. Es un proyecto que está empezando, ya veremos en el futuro y eso. Pero luego si uno quiere leer crítica de libros, pues ahí existe hace muchísimos años el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República. Pero al margen de esos, vamos a llamarlo medios institucionales, también todas las nuevas redes sociales están sirviendo para la difusión de esto. A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, todo el tema patrimonial que hay en Instagram. Uno constantemente está viendo gente que son historiadores o son aficionados a los papeles viejos, lo que sea, y están montando cierto tipo de documentos que uno hace apenas 5 años era muy difícil ver. Por ejemplo, el tema todo de la fotografía antigua que tiene que ver con Bogotá. Hay varias cuentas especializadas en eso. Entonces, son canales nuevos que están proponiendo no solo un tipo, digamos, de acercamiento, eso que llamamos el material cultural diferente, sino que están mostrando cosas que en el pasado no se mostraban y que eran difícil tener acceso a eso. Entonces, yo no sé si tiendo a ser como optimista incorregible, pero me parece que la situación no es desesperada. Nos gusta en el gremio quejarnos, rascarnos las llagas, pero, pero la cultura nunca se da por vencida. Ahí yo tengo una inquietud y es que si bien puede suceder en varios aspectos de la cultura, sucede mucho en el cine, pero sobre todo en la música a la hora de hablar de la crítica, y es que a veces siento yo que hay una suerte como de paternalismo, de condescendencia a la hora de hacer una crítica cultural de lo que sucede en el país. En un país en donde es difícil hacer música, en donde es difícil todo, donde todo supone un reto súper grande, sacar un disco es toda una aventura. ¿Cómo hacer para que, o digamos desde la experiencia de cada uno de ustedes haciendo crítica, cómo evitar esa condescendencia a la hora de hacer una lectura de cosas que pueden suceder en regiones apartadas de Colombia y que solo porque ahí los rodea un contexto difícil, entonces ya a veces exaltamos la obra nada más per se, lo que hay alrededor de ella? ¿De qué manera han sido ustedes o creen ustedes que el ejercicio crítico debe acercarse o distanciarse de esos contextos a la hora de hacer una crítica? Porque además pues somos efectivamente, como le dice Christopher, tan poquitos que pues mucha gente no lee bien que alguien critique algo y haga alguna observación porque suele tomarse personal. Pues mira, yo creo que no hay peor condescendencia que la de no tomarse en serio a alguien. Y no tomarse en serio a alguien es ser incapaz de no hablarle con franqueza. Entonces, pues, recibo este libro, recibo este disco, veo esta película, y el ejercicio de la crítica es un ejercicio de libertad. Se trata de que uno diga de la manera, porque además en la crítica hay una cosa que es muy interesante, no es tanto el qué, sino el por qué. O sea, lo que a mí me guste, pues evidentemente el espectro del gusto es sumamente amplio. Lo interesante siempre en la crítica es por qué a uno o le gusta o no le gusta alguna cuestión. Y ahí es donde se producen diálogos fructíferos. De todas maneras, la crítica siempre, pues, casi que por naturaleza, está destinada a ser incomprendida y a ser impopular. Decir en público, en voz alta, lo que uno piensa con franqueza sobre algo, eso nunca ha sido, eso nunca ha sido muy bienvenido. Pero es para la salud de una cultura,
es absolutamente indispensable que exista la crítica. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Mario. Sumaría que cuando uno está frente a un libro o frente a un disco, lo que sea, uno lo que está, uno entabla un diálogo con el libro y con el disco, ¿no? No con el autor y la biografía del autor, aunque eso puede llegar a ser parte de una reseña o de otras formas de periodismo cultural, si lo haces en un perfil o lo que sea, pero tú estás dialogando con la obra como tal. Y creo que es importante, como decía Mario, ser franco. Digamos, yo desde hace 2 años me dedico sobre todo a escribir de libros. Tengo un espacio en un medio llamado Criterio y también en lecturas dominicales. Y digamos, ahí el ejercicio siempre ha sido centrarme en describir, en tratar de entender la obra, pero con algunos matices. Por ejemplo, si es un primer libro, intento tal vez no darle tan duro a la persona porque sé que un primer intento siempre, ¿no?, por lo general tiene una serie de imperfecciones que si uno las quiere resaltar las puede, pero también entra la pregunta qué es lo que uno quiere resaltar en la reseña. Pero mira que curiosamente la primera reseña que escribí para Criterio fue de una novela colombiana llamada Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo, y fue una crítica constructiva, ¿no? Porque también esa es una diferencia que creo que se puede hacer entre tratar de atacar y destruir una obra y con saña, o simplemente tratar de decir, mire, esto no me gustó por esto se podría haber hecho mejor, tal, y de forma en que no constituya un ataque, sino una oportunidad también para pensar en cómo pudo haber sido mejor. Y eso, por ejemplo, fue lo que hice con esa obra, y han sido muchas las personas del gremio que me felicitaron por eso, porque creo que sí existe en Colombia que entre amigos, entre conocidos, un poco se cuidan las espaldas y pues eso, creo que el crítico ahí tiene que entrar a romper con eso, y eso se hace desde la honestidad. Y ese diálogo también continúa no solo entre las personas y los autores o creadores de obras, entre los periodistas, sino también los públicos que ahora tienen posibilidad de responder a lo que ustedes escriben y a lo que también escriben los autores. Hay algo que también, y vamos a dejar esa pregunta ahí puestecita, porque ya que estuvimos hablando de la crítica musical también, ¿en qué va en estos días? Salen millones y millones y millones de canciones un día viernes entre semana, ¿y cuál es el papel del crítico musical y cómo funciona, por ejemplo, la crítica musical en Colombia? Pues para eso hablamos con un crack que se llama Sebastián Narváez, que tiene un podcast hermoso que se llama Sudacas y nos cuenta cómo va la vuelta en Colombia y cómo le ha ido desde su trabajo en la crítica musical. Uno no puede decir que el reggaetón es malo porque es una canción, porque es un ritmo banal. Pues eso es quedarse, digamos, como muy corto en tanto a lo que eso está propulsando en la discusión social sobre este género. Bueno, ¿cómo me involucro yo con la crítica musical? Eso empieza más o menos en el 2014, que empiezo a trabajar con una revista, un medio internacional que se llama Vice, que, digamos, empezó su operación en Colombia y a partir de eso empezó a tener, digamos, un espacio para la música, y dentro de lo que iba sucediendo en la escena alternativa y local en Latinoamérica y en Colombia, empezamos a tener mucho acercamiento justamente con estos formatos y con la importancia de hacer, digamos, como un cubrimiento de la música desde la crítica, desde la investigación, desde la reportería, desde la crónica, digamos, como que fusionar todos los formatos que existen en el periodismo, pero enfocados hacia la música. Bueno, como es el proceso de acercamiento, yo diría que lo primero es encontrar algo que llame la atención o que genere de alguna manera como alguna expectativa de parte de uno sobre lo que está escuchando. Hay millones de canciones que se lanzan a diario y, digamos, como que dentro de toda esa amalgama hay unos sonidos particulares que, dependiendo la persona y sus gustos, pues pueden generar de alguna manera como una cercanía a esa música. Entonces,
En mi caso fue la música colombiana, la nueva música colombiana, las fusiones que se estaban haciendo en Latinoamérica y el hip hop, digamos que han sido como tres de los grandes géneros que he manejado y que he trabajado a lo largo de mi carrera. Bueno, ¿cómo manejo yo el término, digamos, como de entrar a hacer la crítica sin que sea algo destructivo? Yo creo que la música es quizás lo más subjetivo que pueda existir en el mundo. No es como un partido de fútbol donde un equipo juega mal y pierde, o donde un equipo juega bien y gana, sino simplemente tiene que ver de pronto con la manera en la que esa música lo toca o no lo toca a uno. Y como esto es un ejercicio muy subjetivo, también a través de lo que se está narrando, pues entran como las cosas que lo atraviesan a uno y la información que uno tiene al respecto. No es lo mismo uno referirse a una obra de Chopin sin tener el conocimiento de la música clásica, como no es lo mismo hablar de reggaetón sin saber un poco como el contexto bajo el cual ese género ha tenido tanto impacto a nivel global. Entonces yo creo que la crítica sí o sí va a generar algo de, no sé, odio de pronto si no es una buena crítica, y al final pues es la visión de cada uno. Creo que los artistas pueden sentirse de pronto acomplejados de alguna manera por lo que uno pueda o no decir, como también esperan que uno siempre dé un buen balance o una buena nota sobre lo que es su trabajo. Además, creo que la crítica musical se ha basado mucho o se ha quedado estancada mucho tiempo en narrar los géneros, en decir, por ejemplo, es que esto es dembow con un poquito de trap, y creo que se ha dejado de lado lo que está narrando las letras de las canciones, lo que se está narrando a nivel social dentro del contenido de las mismas canciones y lo que se está promoviendo como un documento histórico. Entonces, asimismo, hay canciones que hoy en día están saliendo que tienen que ver, por ejemplo, con el paro nacional o con las movilizaciones sociales, que dentro de 20 o 30 años, si la historia es cíclica como nos han enseñado, van a terminar siendo himnos dentro de ese momento. Entonces, la necesidad de que exista una crítica musical que esté documentando eso también hace necesario que este ejercicio no sea una cosa banal, sino algo completamente riguroso. Estábamos viendo a Sebastián Narváez hablando de la crítica musical, un ejercicio necesario y digamos que se da de manera esporádica en nuestro país, pero con cada vez más frecuencia. De ahí que yo quisiera preguntarles a Christopher y a Mario, nuestros invitados, acerca de las voces del periodismo cultural, porque si bien hoy por hoy hay muchas personas blogueros en Twitter, en YouTube, en TikTok haciendo su propio contenido, no son necesariamente periodistas de profesión, sino que son observadores de cultura o fanáticos o cualquier tipo como de categoría de creación de contenido. Sin embargo, para muchos las voces del periodismo cultural son muy reducidas. Siempre se buscan a unos nombres bastante parecidos a la hora de acudir a revistas, a voces, a medios internacionales. ¿Creen ustedes que hoy por hoy en el país hay suficientes voces y lo suficientemente diversas, que haya mujeres, personas afro o racializadas? ¿Creen que el periodismo cultural tiene una mirada diversa hoy por hoy o todavía ahí tenemos una tarea pendiente de incluir más mujeres, más personas racializadas, más personas LGTBI? A ver, voy a decir algo impopular. O sea, yo no creo que el hecho de que haya gente, digamos, de diferente género o de diferente raza necesariamente se traduzca en una mejor calidad de lo que se está presentando frente al público. Tal vez otras miradas, ¿o qué? Y ni siquiera, Okay. y ni siquiera, o sea, no creo que eso sea como forzoso. A mí me parece, insisto, una cuestión es los medios tradicionales ya institucionalizados desde hace mucho, lo que están presentando ahí, y luego la otra oferta exuberante. Yo sigo muchas cuentas de Twitter que se dedican solo a promover música. Y entonces pues me doy en cuenta la primera cuestión, o sea, es absoluta mentira que la gente, lo que decían antes, es que la gente oye las cosas porque se las imponen los medios de comunicación. ¿Tú tienes alguna experiencia de que uno le haya podido imponer algún contenido cultural a alguien? Ninguna persona oye música por obligación, o sea, porque le tocó, porque le dijeron en la radio que escuchara
ese tipo de cosas. Y uno lo ve en las redes, o sea, el espectro es muy, muy amplio de lo que se está presentando. El gran problema es la capacidad de atención. O sea, entre todo esto, entonces, que se presentan, los 100 libros que salen al mes, los otros 100 discos, ¿quién tiene tiempo para exactamente de consumir toda esa cosa, de ver todas las películas, eso? Entonces, yo de entrada diría, tenemos que renunciar a eso. Y probablemente las voces que la gente atiende son los que se olvidaron de toda la diversidad que había y simplemente ponen su atención en cierto tipo de cosas. Pero yo he polemizado mucho sobre un asunto. Evidentemente tenemos que leer la literatura que han escrito las mujeres en Colombia. ¿O quién está haciendo eso? O sea, ¿quién está yendo a los archivos a leer? Miren, en Colombia hubo una revista que se llamó Letras y Encajes. Duró casi 50 años. Era una revista que publicaba, de preferencia, material escrito por mujeres. Ustedes hacen un programa sobre cultura. ¿Cuándo alguien les habló de la revista Letras y Encajes? No, pues gracias, Mari. Sí, ahí está un pendiente. Y es eso, no solo la producción femenina o diversa, sino también la visión con la que de pronto también aportan otra mirada a las personas que tienen otra realidad, otro contexto. O digamos, Christopher, ¿cómo lee esa deuda o no del periodismo cultural con una mirada un poco más variada? Pues, o sea, yo creo que ahí la pregunta que me haría es ¿qué entendemos por periodismo cultural, ¿no? Porque si estamos hablando de críticos, que son pocos en el país, tú podrías argumentar que sí, que sería interesante que hubiera más personas, más miradas, sin duda. Pero si hablamos de periodismo cultural como ponerle el foco, poner las herramientas o las modalidades del periodismo en el foco de la cultura, ¿no? Y cuando hablo de modalidades me refiero a, puede ser la entrevista, el perfil, el reportaje, la crónica, la reseña, la crítica, ¿sabes? Hay una amplia gama de posibilidades dentro del periodismo cultural. Si tú coges todo eso y lo aplicas a la cultura y te das cuenta que el periodismo cultural pues lo están haciendo también desde muchos lugares, con diferentes grados de éxito en medios en todo el país, ¿no? En todas las redacciones de los periódicos de las ciudades, hay su pestaña, su parte de cultura, si no sea la más grande, si no sea la más extensa. Entonces, yo no sabría qué responder de cómo están constituidas las redacciones de esos periódicos, o de qué deudas no se estén o no saldando ahí, pero o sea, yo sí creo que hay, si se amplía la mirada de cómo se entiende el periodismo cultural, creo que son muchas voces las que están participando y no solamente si lo pensamos desde la crítica. Entonces, devolvámonos. Aprovechemos que nos ven desde distintas regiones de Colombia, donde seguramente hay gente que puede hacer un trabajo que podría suponer una parte de lo que es el periodismo cultural, pero no tiene ni idea. Simplemente está haciendo una exploración muy personal de lo que está pasando en su región, y complementamos también lo que hablaba Camila. Y propongo el devolvernos para que hablemos entonces cuál es esa misión y esa visión muy... Me siento muy empresarial del periodismo cultural, porque seguramente por lo que hemos hablado muchos deben estar pensando, no, son los críticos de la música, del arte y del teatro y demás, pero no se queda solo ahí. Entonces hagamos esa retrospectiva y empecemos desde el principio. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión del periodismo cultural, por lo menos en nuestro país? Arranquemos por Mario. Dejemos pensar a Christopher, que ya nos habló ahí. Bueno, mira, la primera cuestión es que no es posible volver a caer en los errores del pasado. Y con eso estoy pensando en que considerar que cultura es solo lo que se produce en las grandes ciudades colombianas. Es decir, limitar todo a lo que se hace en Bogotá, en Medellín, si acaso un poco en Barranquilla, en Cali. Sí, centralizado ya no está. Exacto. O sea, evidentemente eso, ya esa perspectiva hace ratos desapareció, entró completamente en crisis y no veo la menor posibilidad de que algo así vuelva a pasar. Entonces, quienes se dedican a hacer periodismo cultural o quienes hacen crítica
tienen la misión o la obligación, casi diría yo, de representar un país muchísimo más plural de lo que era hace unos años. Eso es lo primero. Entonces, exige algo diferente de la gente que está interesándose no solo en lo que sale a través de los canales institucionales, sino también todo lo que crece alrededor, esos jardines que se van multiplicando por todas partes. Hay que prestarle atención en eso. Y luego, vuelvo e insisto, la crítica solo tiene dos requisitos: hablar con conocimiento de causa y sin pelos en la lengua. Y ya con eso tenemos un punto de partida, vamos a decirlo, por lo menos firme. Christopher, tu visión. Pues, a ver, yo diría, esta mañana antes de venir acá hice el ejercicio de entrar a varios medios a ver cómo catalogan, cómo clasifican su área de cultura, ¿no? Entonces uno entra al Espectador y encuentra cultura dentro de entretenimiento. Uno entra a Cambio, que Mario mencionó ahorita, y está en la pestaña de placer. Y me llama mucho la atención que exista esa asociación, ¿no? La cultura es algo que nos entretiene, que nos genera placer y que es algo que se consume después de lo serio, ¿no? Entonces está la política, está la cosa, la economía, y luego tenemos la cultura como eso que simplemente nos brinda placer, es el postre. Y pues para mí eso me parece muy, muy triste, me parece problemático, pero sobre todo triste porque creo que la cultura ofrece, y la enorme producción cultural que existe en Colombia ofrece la oportunidad para entendernos mejor, para explorarnos, para realmente... hay un escritor que admiro mucho llamado Hisham Matar, que él hablaba en contra de esta visión de la literatura, cuando alguien dice, voy a leer un libro, y la imagen que se le viene a la cabeza es un domingo en una finca, tranquilo, con una taza de té al lado de la chimenea, y él decía, no, listo, eso está bien, pero la literatura también es algo que nos angustia, que nos puede hacer dudar, que nos puede hacer sentir un rango muy amplio de emociones. Entonces, yo cuando veo tampoco periodismo cultural, y cuando veo un país que tiene un índice de lectura tan bajo como Colombia, lo que me genera es tristeza, porque creo que dentro de la cultura y el periodismo cultural siendo parte de eso, existe todo un universo y existe una multiplicidad y una pluralidad y una cantidad de cosas que nos ayudan a crecer y que no solo se deberían ver necesariamente como entretenimiento, sino como los universos que están ahí a nuestras manos y que solemos simplemente ignorar. ¿Cómo les va con las nuevas formas, con los nuevos formatos, digamos, de hacer periodismo o de comunicar la cultura? Es decir, ustedes han escrito en revistas, han escrito en periódicos, han tenido, digamos, como distintas plataformas un poco más desde los medios tradicionales, pero ¿cómo ha sido su relación con TikTok, con Instagram, con Twitter? Un poco porque para muchos pues la atención está tan reducida que pues qué crítica o qué ejercicio se puede hacer en 30 segundos, en 180 caracteres, ¿Cómo les ha ido con esa relación o cómo perciben esa relación del periodismo cultural en un momento de consumo rápido y veloz? Pues mira, bueno, por lo que ya dije, evidentemente pues yo no me siento del lado de la gente conservadora, que solo pues el texto escrito, reposado y eso. Yo veo con simpatía todo esto que pasa. Evidentemente hay grados desiguales de calidad, y no puede uno pretender, digamos, que en ciertos formatos se haga un análisis tan juicioso, digamos, de un libro de historia como el que se pudiera hacer en una revista especializada, porque entre otras cosas, enlazando con lo que tú dijiste, ¿dónde entra la academia acá? O sea, la producción académica en Colombia es muy importante. Yo sigo con cierta atención lo que se está haciendo en libros de historia y creo que es una de las disciplinas más firmes que hay en este momento en Colombia. O sea, hay ya 3 o 4 generaciones de historiadores muy bien formados y eso constantemente se ve en lo que
se publica, pero ¿quién le presta atención a esos libros? O sea, recientemente leí en manuscrito un libro que va a aparecer pronto, lo va a publicar la Universidad Javeriana. Es una historia del nazismo en Colombia. Y es, vaya libro extraordinario el que hace Lorena Cardona, se llama la autora. Pero yo me pregunto, todos estos libros que están publicando, que es producto de la investigación, del trabajo académico, ¿qué tanta gente los lee? Y me pregunto si eso es lo que uno leería un domingo con la taza de té y la chimenea prendida que tú dijiste. O sea, yo creo que la cultura también exige cierto esfuerzo y no necesariamente se identifica con el placer fácil. A mí leer este libro que les acabo de decir me causó inmensa, pues me hizo mucho placer, me hizo comprender un montón de cosas, pero me parece que es distinto a leer una novela, un libro de cuentos. Yo soy consumidor de poesía, tengo ese anacronismo, leo bastante poesía. Creo que son pues órdenes diferentes y a mí me gustaría que en los medios también se pudiera ver eso. O sea, es el espacio que se le da a las publicaciones académicas dentro del periodismo cultural en Colombia sigue siendo muy limitado. Y pues en redes, como decía Mario, creo que hay cosas muy interesantes. Yo sigo muchas cuentas, yo no participo mucho en redes como tal, pero pues me meto y miro y sigo varias cuentas en Instagram de libros y hay una difusión importante y hay muchos likes, entonces uno se entusiasma y todo. Pero yo siempre me hago la pregunta es, al final del día, cuando uno cierra Instagram y uno hace el ejercicio de intentar recordar 3 imágenes que vio, yo nunca llego a las 3 imágenes, nunca llego. Entonces, y no sé si en Twitter ocurra lo mismo. Sí, yo estoy haciendo el ejercicio en este momento. Sí, tal vez algún meme que uno vio que en verdad lo hizo reír, algo que uno envió, pero es todo en segundos, ¿no? Y sí creo que el periodismo cultural, o sea, a veces uno escribe sintiendo que tal vez lo van a leer 10, 5 personas, la última reseña, pero creo que sí es chévere que si la persona se toma el tiempo y se pone como meta leer la reseña o tratar realmente de, no sé, comprar el Malpensante o entrar a la página de cultura de un medio y leer lo que están escribiendo los críticos o los reseñistas o las personas, los periodistas, va a ser muy diferente a lo que ocurre en Instagram, porque es que en Instagram es demasiado veloz y todo se pierde, todo es demasiado fluido. Entonces no sí. sé, pero a ver, lo estoy elaborando sobre la marcha, pero tiendo a no estar de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es que, mire, ¿quién legitima qué es lo que se hace en un medio? O sea, uno puede convertir o Facebook o Instagram en lo que uno quiere que sea. Yo mismo he hecho el experimento, o sea, yo tengo una cuenta en Instagram que no es para mostrar fotos mías o de los platos que me como o de lo mucho que quiero a mis mascotas. Todo eso está muy bien, pero yo he intentado hacer algo diferente completamente con un contenido, vamos a llamarlo, si ustedes quieren las comillas, intelectual. Y lo mismo también en Facebook, ahora ya no participo mucho, pero durante mucho tiempo en Facebook pues yo trataba de animar cierto tipo de conversaciones que van un poco más allá de lo que se presupone que uno hace una red social. Hay un elemento plástico, maleable ahí en todos estos medios y me parece que es interesante intentar convertirlos en algo, digamos, diferente a la forma convencional en que se usa. Y en eso estoy de acuerdo, o sea, creo que hay gente en Facebook que propicia unos debates interesantes, una Carolina Sanín, gente que genera conversaciones que siempre, de las que uno puede aprender y son divertidas y la vaina, pero creo que es diferente a la hora de hablar del periodismo cultural, ¿no? de cómo se entiende el periodismo cultural desde las redes.
Y sí, ¿no? Que uno cubre el Facebook y el Instagram para que se asemeje a lo que uno quiere ver, pues está muy bien, pero sí creo que el periodismo cultural hay a veces entendido el periodismo cultural escrito, ¿no? Porque el audiovisual creo que juega, es otro formato o dialoga mejor con las redes. Sí, yo no lo siento tan, que encaje tanto, que uno retenga tanto como en otros formatos de otros escenarios. Pues bien, es una conversación súper interesante y necesaria acerca del periodismo cultural. Y Cami, las revistas han sido uno de esos medios fundamentales para el periodismo cultural. Esquire ha llegado y se ha ido, lo mismo la Rolling Stone varias veces, Shock ya no existe, Arcadia tampoco. El ejercicio del papel está cargado de nostalgia, pero sobre todo como de reflexiones. Sí, y sobre todo en la música y en un tiempo en el que se consume todo a través de una conexión móvil, que se pueden oír las canciones totalmente gratis a través de la internet. Pues estuvimos hablando con distintos personajes que le han trabajado al cuento de las revistas musicales en nuestro país, a programas de radio, a podcast y demás, y cómo está funcionando la vuelta hoy día. Paren bolas, seguimos en Resonantes de Canal 13. Nosotros seguimos saliendo impreso. En la parte más dura de la pandemia, sobre todo al comienzo, por un lado había momentos donde no había nada de pauta y había otros momentos donde ni siquiera los impresores abrían. Entonces pues ahí puro digital. Aquí la encontré. En noviembre del 67 salió esta edición que es el primer número de Rolling Stone a nivel global, pues. O sea, este año son 55 años de la revista. Y entonces, para mí desde el primer momento está claro el espíritu de la cosa. O sea, no es una foto de John Lennon con una guitarra, no es una foto de John Lennon en el estudio, sino que es John Lennon con todo el uniforme y la cosa de un soldado metido en el contexto como de Vietnam y de todo lo que podía estar pasando. Que la música no es una cosa ahí suelta, que la música no es una cosa solo de entretenimiento, sino la música como reflejo de todo, de absolutamente todo. Somos un país más consumidor de entretenimiento, entonces nos gusta el chisme de Karol G, nos gusta el chisme de Pipe Bueno, que si es gay no es gay, que si tuvo hijos no, o Maluma a ver si salió una nueva película de J-Lo. Eso es lo que digamos entendemos por música. Y no, tiene que ver con cómo nos entendemos y tiene que ver cómo nos identificamos nosotros también con eso que llamamos música. Las revistas musicales y toda esta historia que tienen ellas dentro del marco de Colombia, que uno puede creer que están desapareciendo. Y yo diría que no es que desaparezcan. Entonces, hasta en ese momento todavía se podía hablar que existían medios globales, pero no eran medios que tuvieran en claro comunicar o fidelizar comunidad, su predilección lectora en algo mucho más específico. Siento yo que las revistas impresas han bajado pues como su impacto porque ha habido una depreciación del formato texto frente a otros formatos como los formatos audiovisuales. Pues técnicamente Shock ahora no es una revista porque técnicamente pues no se imprime una revista, pues implica el papel, ¿no? Y además como entra uno como en esa especie de economía de la atención, pues en internet además es cuantificable la cantidad de gente que la lee. Digamos, los medios musicales yo creo que sí son leídos en internet porque eliminan ese paso que es ir a comprar la revista, porque le llegan a la gente, digamos, como que están adaptados al modo de consumo que es como pasivo, no tanto porque
porque pues la gente no se pueda meter a buscar y tal, sino porque pues no hay que moverse. Yo he estado en varios intentos fallidos, he colaborado en varios de esos y el tema es económico. ¿Cómo haces tú rentable, sustentable? Hablemos entonces de un portal digital hoy en día. Han existido, ha pasado, digamos que hemos tenido buenos momentos de esas publicaciones. El resto ya son más como revistas que se han dedicado, por ejemplo, a reseñar discos. Yo me acuerdo mucho la apuesta que hacía Cartel Urbano hace tiempos, en el arranque. Yo estuve desde la edición 0 con ellos y me acuerdo que Cartel Urbano, aparte pues digamos como los contenidos, otros que contaban, había siempre un especial de una banda colombiana, portada, doble página, ¿no? Con todas las de la ley, recuerdo mucho eso. En Medellín hubo una muy buena y se llamaba justamente así, Revista Música. Edición impresa mensual, buen gramaje, papel, portada, producción, una cosa buenísima, con suscripciones, ¿no? Me acuerdo mucho la columna de Juan Carlos Garay en Semana, que le hacía su reseña discográfica y eso era valiosísimo. Malpensante sigue por ahí reseñando discos de cuando llegó Rolling Stone Colombia, que eso fue como una muy buena tabla de salvación. Ya no estamos leyendo grandes artículos, ya estamos pensando en caracteres. Ya un titular es por encima del texto. Tú te puedes esmerar escribiendo el contenido que quieras, pero si el titular dice lo que es, ahí está la entrada. Ya es tanto la transformación cerebral que el reto para ahorita los que están dentro de esto es aprender a conectar desde esa necesidad. Y que hay también diferentes tipos de consumo, ¿no? Y el consumo más profundo, que es el que hace la gente especializada, que es la gente como que ni siquiera especializada, como gente interesada en el campo de la música. Tiene sentido también porque han aumentado también como los cursos, las charlas, como este tipo de contenidos educativos. Y sí hay como un campo consolidado que es como, no sé si le puedo decir un nicho, pero sí hay un campo consolidado de gente que consume música y contenidos alrededor de la música, ¿no? Que pues eso es también como un ejemplo de shock o pues está el caso también de Rolling Stone, que se ha vuelto un medio generalista también, no solo de música, y pues ha pasado en todos los países, ¿no? Como muchos medios. Playground en España pasó como de ser un medio especializado en música a un medio viral, pues generalista. Cada vez se genera más contenido, pero es un contenido con ese carácter absolutamente efímero. Y no se trata de decir, no, es que antes las cosas eran más profundas o más elaboradas. Eso se puede discutir, pero lo que sí es claro es que la industria apunta a eso. ¿Sí? Esta cosa pega 3 semanas y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Producir contenido para música, por lo general pues tiene, como lo mantienen los papás, o tienen como un capital extra que les permite hacer eso, porque directamente el contenido no es monetizable, porque pues compite con lo demás, ¿no? Con las publicaciones generalistas, compite con el mercado pues de influencers, pues como de gente que vende y ofrece algo que es más fácil, que es como la estructura del yo, su personalidad, pues se ofrece. Incluso los críticos de música en video o gamers, pues como que pues en apariencia ofrecen contenido sobre videojuegos o música o tal, pero pues lo que la gente consume es la personalidad. Estoy interesada en leer eso, ¿qué es lo que tengo que leer también? Tiene que ver con esa apreciación, tiene que ver con una formación de público. México la tiene, Argentina la tiene, España la tiene, que son grandes productores de contenidos editoriales. La gente lee, ¿no? Y la gente lee y son ávidos en buscar su magazine, en buscar sus portales, ¿no? Sus aplicaciones, y se generan contenidos buenísimos. Ahorita necesitamos son titulares que tengan SEO, posicionamiento orgánico, necesitamos que estén dentro de palabras claves, que me ayude a rankear la página, que sea fácil de buscar en Google, cómo piensa el cerebro en Google. Entonces ahí es donde también fracasa la gran mayoría, porque pues muchos estudiaron para cosas menos para esta gran demanda, y ahora es el reto yo diría que para los futuros periodistas y para todos es pues prepararse un poco más en comunicación digital, porque pues es lo que hay, y esto va a ser ya para siempre. Entonces es como un mercado súper competido,
que implica también como una estructura. Medios como Shock subsisten porque tienen detrás como una institución que la soporta. Y tenemos casos también, pues aquí en otros países no se han caído revistas porque tenían malas prácticas laborales, ¿no? Porque como que contrataban gente porque parecía cool trabajar en revistas de música, pues porque a todos nos gusta la música, pero pues tenían malas prácticas laborales y no se podían sostener legalmente, o sea tarde o temprano iban a desbaratarse ese modelo pues de producción. Es tan fuerte que seguramente pues a mucha gente no le da tiempo ni de leerse una cosa larga y profunda, ni de escribir una cosa larga y profunda, porque eso requiere mucha investigación. Entonces, eso es un problema bien grande. O sea, hacer buen contenido toma tiempo. Yo creo que aquí lo que nos falta es como unir todas esas fuerzas y decir, sí, venga, la gente sí lee, a la gente sí le interesa y podemos producir muy buenos contenidos, pero es que no hay dónde escribir porque no se está produciendo el tipo de contenidos, digamos, que en mi caso son muy especializados y es hablar de música, que se hablan de los conciertos, que si viene Bad Bunny, que si viene no sé quién, pero no se están contando las historias de nuestras músicas colombianas y eso es importantísimo hacerlo ahorita, sobre todo cuando estamos pasando en esa gran cresta de la ola que estamos viviendo, no se está narrando eso. O sea, el futuro sé que va a ser una cosa loca y es la inteligencia artificial. Entonces ya no voy a ser yo el que escriba, va a haber alguien que escriba por mí. Y eso va a ser mucho más dificultoso que se mantengan algunos medios porque no todos van a tener la plata y porque, seamos honestos, la inteligencia artificial aún para Colombia es costosísima. Si no nos preparamos un poquito o no nos adentramos a conocer de cómo nos toca empezar a hablar en un medio, la cosa va a seguir flaqueando y puede que se sigan desapareciendo medios. O puede que existan los muy pilos y lleguen y saquen una cosa que la revienten para toda la vida. De regreso en Resonantes, conectándonos con toda la región 13, las personas que no solo nos ven desde las ciudades principales, sino desde los distintos municipios del país. Y ya vamos casi cerrando, nos quedan unos minutos todavía con nuestros dos invitados, Cami, hablando de periodismo cultural. Y hay algo muy interesante y también son los descubrimientos que permite el periodismo musical, como esa mística que hay detrás de descubrir un autor o una buena obra, un buen libro o un buen disco. ¿Qué ha sido lo último que a ustedes los ha sorprendido? Ese último libro, disco, película o pieza cultural que han dicho, wow, no lo veía venir y me sorprendió. Pues yo les recomiendo mucho la exposición que está en el Banco de la República, en el Miguel Urrutia, de la Comisión de la Verdad, no sé si tú ya la viste. Es una exposición que hicieron, es muy interesante porque es puro periodismo de datos, que uno lo podría llamar el periodismo del siglo XXI, que aplica para todas las áreas, incluso para el periodismo cultural, y es analizar una situación a partir de los datos, de la información que existen. Y la Comisión de la Verdad lo que hizo fue hacer unos análisis muy interesantes, por ejemplo, de toda la toma de tierras por parte de paramilitares en el Urabá y en partes de Antioquia y el norte de Colombia a partir de datos, generando unos mapas visuales súper interesantes de todas las transacciones que se hicieron entre los ministerios, grupos paramilitares, bancos regionales, bancos de todo el país, y crearon una cosa impresionante. Y al mismo tiempo es una exposición en la que aplican lo mismo para entender lo que ocurrió en la toma y la retoma del palacio en los años 80, y hay unos videos que no les quiero contar porque vale la pena que vayan, pero que son escalofriantes y realmente creo que es algo que todos los colombianos deberían ver. Bueno, voy a hacer una lista como un poco heteróclita aquí, por pues, un disco que me haya gustado últimamente es un disco de puro piano de un joven músico francés que se llama
Frankie Willis. Eso me gustó un montón. Es un disco, pues digamos, él es músico en una corriente electrónica y de pronto decide hacer un disco de piano solo, y es uno de los discos que oí, digamos, en el 2021, que salió a finales, y me gustó como bastante. Por un trabajo que estoy haciendo, descubrí un naturalista norteamericano que vino en la mitad del siglo XIX a Colombia, se llamaba Isaac Houghton, y el libro es un libro de viajes, pasó 20 meses en lo que entonces pues era la Nueva Granada, y el libro es extraordinario, se puede leer en línea, está disponible en la biblioteca Luis Ángel Arango, cualquier persona que tenga curiosidad. Hay por ejemplo, ya en 1850 a él le llamaba mucho la atención la costumbre de los colombianos de firmar todo, o sea, de que la necesidad de que la firmita se necesita en todos los trámites en la vida, y si no hay una firmita, pues la vida se le vuelve imposible a las personas. No, imagínese donde le hubieran pedido la cédula al 150%, se enloquece, se friquea al man. Sí, eso. Leí una novela que me gustó mucho, es la primera novela de una escritora jovencísima, creo que tiene 30 años, se llama Esta herida llena de peces, la publicó la editorial Angosta de Medellín, y también de esa misma editorial, ella se llama Lorena Salazar Mazo, es una primera novela, un primer libro, es un debut muy auspicioso, y también en esa misma editorial acabo de releer, porque es una versión distinta, del diccionario de cine de Fernando Trueba, y el libro es un chupete. Muy bien, pues hay buenas recomendaciones por si ustedes estaban buscando algo que leer, algo que ver, un lugar a donde ir, Cam. Sí, y tengo que rematar este programa, si no en las regiones no nos van a perdonar lo siguiente, y siempre lo hacemos con los distintos invitados en distintas disciplinas que han pasado por nuestra silla, y es seguramente, como les decía hace un rato, en distintas regiones de nuestro país, desde donde ven el Canal 13, hay peladitos y hay comunidades mirando cómo funcionan estos ejercicios y aplicándolos desde su sitio de experiencia y de vivencia. ¿Qué hay para decirle a esa gente que se está embarcando sin saberlo en el periodismo musical, aprovechando la experticia que ustedes tienen en este campo? Cultural. Sí, claro. No, eso es, que tengan en cuenta eso. El destino final nunca importa. Lo que importa es el viaje. Lo que importa es lo que uno va haciendo en el trayecto. Eso tendrá diferentes resoluciones, pero pues, y creo que estarás de acuerdo conmigo. Esto da muchos sinsabores, pero también uno disfruta mucho. Sin duda. Y creo que finalmente, pues, hay montones de cosas, o las principales cosas que hacemos en nuestra vida es justamente por eso, porque lo entusiasman, le producen a uno placer, en últimas lo hacen sentir vivo. Y creo que el periodismo cultural es uno de esos oficios en los cuales uno se puede llegar a sentir sumamente vivo. Sí, estoy completamente de acuerdo, y aunque, como decía Mario al comienzo, es costumbre del sector quejarse y hablar de las limitaciones que son reales, también es un sector que constantemente se reinventa. Existen páginas, existen cuentas, existen todo tipo de posibilidades para futuros periodistas culturales. Y sí, yo creo que es una carrera que uno goza inmensamente, y si uno le llama la atención la cultura y tratar de desentrañar lo que ocurre en un proceso creativo, que para mí es lo más fascinante, ¿no? Entender cómo se crea algo, cómo se aparece un producto, una obra en el mundo, pues la van a pasar muy bien, y uno vive también llenándose siempre de historias diferentes. Es un trabajo muy variado, ¿no? Cada semana es algo nuevo, es una novela diferente, es una película, es un músico, entonces sí, ¿no? Eso
se pasa bien en el periodismo cultural también. Bueno, y recuerden también lo que dijo Mario Silva. No, y pues habría que decir, mira, cuando se cierra una puerta se abren dos. Aquí pues de pronto vi a Christopher intentando derramar una lagrimita por el periodismo escrito, pero se cerraron Arcadia, se cerraron muchas cosas, pero ahí está en Medellín, por ejemplo, Guillermo Correa, académico, activista gay, acaba de asumir una revista que tiene una tradición enorme, una revista que tiene 90 años, que es la de la Universidad de Antioquia, y está tomando un nuevo rumbo completamente distinto a lo que había sido en el pasado. Y ahí está también ese periódico cuyo lema es cualquier cosa menos quietos, de Universo Centro en Medellín. Entonces, insisto, o sea, el pesimismo no es un buen espíritu, un buen clima anímico como para enfrentarse a la cultura. La cultura siempre está renaciendo. Bueno, muy bien, pues a Mario y a Christopher, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Cami, por la compañía. No hay de qué, faltaba más.